Bueno, buenos días a todos. Antes que nada agradecer a Aspreda por la invitación a participar de este seminario y felicitarlos por el aniversario. Y bueno, yo vengo de Uruguay, es un país pequeño con un mercado pequeño. Para que tengan una idea, vamos a empezar diciendo que todo Uruguay somos 3,5 millones de habitantes, o sea que es casi un tercio de Bogotá. Los que les voy a contar ahora, tal vez por esa pequeñez, es que fue fácil de lograrlo, pero creo que es un buen ejemplo para transmitir a toda la región latinoamericana, y vamos a ver que es muy parecido a lo que podría ser Colombia si escalamos los valores que voy a presentar acá. Son lecciones aprendidas en la transición hacia una matriz energética renovable de Uruguay. Bueno, para empezar vamos a ver cómo era Uruguay 10 años atrás, cómo era la composición de la matriz eléctrica. Bueno, era 55% de hidráulica, en una matriz de 9.000 gigavatios horas anuales, y que en el año 2018 también se mantuvo más o menos en el 55% de hidráulica. Ya en el 2009 había algo de eólica, pero era solo el 0,5% de la capacidad, había una biomasa de 2%, no existía la fotovoltaica, el turbovapor fósil alcanzaba el 8,8% de la matriz, el turbogás el 20,2%, y había intercambios con Argentina y con Brasil, que en aquel momento era una exportación de 2,5% de la componente de la matriz uruguaya y una importación de 16%. Para el 2018, bueno, la hidráulica se mantuvo igual, creció un poco la demanda del orden de un 10%, un 15%, perdón. La eólica pasó al ser un 42% de la participación de esa matriz, la biomasa al 7%, apareció la fotovoltaica con 3,5%, el turbovapor desapareció, vamos a ver por qué tiene que desaparecer cuando hay un cambio de matriz. El turbogás se mantuvo, pero muy pequeño, 3%. Ahora Uruguay se convirtió en un país exportable, que exporta energía, más o menos del 10% de su capacidad de generación o de su consumo anual, y la importación ha desaparecido. Esto creo que se puede configurar como un verdadero cambio de matriz en 10 años, un cambio fundamental, con una inclusión de las energías renovables no convencionales que prácticamente llegan a la mitad de la generación. Manteniéndose la hidroeléctrica en un 55%, la gran hidroeléctrica. La gran hidroeléctrica también es renovable, por lo tanto podemos decir que toda la matriz eléctrica uruguaya es prácticamente renovable. Pero de acuerdo a la pregunta que hubo anteriormente, a mí me gustaría especificar que si uno toma en cuenta los efectos de emisiones de gases de efecto invernadero, la gran hidroeléctrica también produce gases de efecto invernadero, sobre todo aquellas hidroeléctricas de embalse variable, donde la vegetación aparece o queda inundada. Cuando se inunda se produce gas metano. Bueno, uno puede decir, es una emisión controlada, pero el gas metano es 25% más poderoso en cuanto al efecto invernadero que el CO2. Entonces, la gran hidroeléctrica, si bien es renovable, no es amigable con el medio ambiente. Bueno, en este cambio de matriz surgió la empresa en la que yo estoy trabajando, Ventus, y la verdad que le permitió a los fundadores ser testigos privilegiados de esa transformación. Y una primera conclusión, pero que la quiero poner adelante para que la tengan en cuenta durante la presentación. Cambiar una matriz no es simplemente cambiar tecnologías convencionales por no convencionales, sino que se debe hacer un abordaje sistémico de toda la problemática, de todo el sistema. O sea, no voy a cambiar una matriz diciendo cambio un ciclo combinado o una central de carbón por un parque eólico o un parque solar, un megaparque eólico, un megaparque solar. No, hay que hacer un abordaje de todo el sistema completo. Esto es porque las energías renovables no convencionales tienen características muy diferentes a las convencionales. Entonces, no podemos sustituir una por otra, sino más.
lo que sigue de la presentación está bastante concatenado, así que si ustedes tienen alguna duda de lo que yo estoy presentando, me interrumpen y tratamos de aclararla. Bueno, vamos a hablar un poquito de América Latina. Es un área muy rica desde el punto de vista energético, una abundancia en generación hidroeléctrica y grandes reservas de combustibles fósiles. Sin embargo, esto no está uniformemente distribuido, lo que lleva a que cada país busque la solución más adecuada para resolver el problema energético. Un problema que tenemos en América Latina es que no supimos hacer como Estados Unidos ser una gran nación o como la Comunidad Económica Europea, y nos encontramos como que cada país está buscando su solución de manera adecuada y no hay las sinergias de la integración regional. Creo que eso es un debe que tiene América Latina, especialmente América del Sur. Si bien es cierto que hay una concientización generalizada de que el problema del cambio climático está asociado a la quema de combustibles fósiles, todo el mundo habla de que para resolver los problemas de cambio climático hay que ir a utilizar energías renovables. La realidad es que, como siempre, son las necesidades económicas de corto y mediano plazo las que constituyen el motor del cambio tecnológico. Eso es así. Y van a ver, yo les voy a decir que en Uruguay la transformación no se hizo porque se quería ser bueno con el medio ambiente, sino que se hizo por una necesidad económica. Pero lo que hay que tratar es de que esas dos cosas traten de coincidir. Los compromisos surgidos en los acuerdos de París son catalizadores para el desarrollo de los cambios. Sin embargo, hay mitos y desafíos que hay que enfrentar, lo que podían ser barreras para las energías renovables. Uno de los problemas que tienen las energías renovables no convencionales, sobre todo la eólica y la solar, que son las principales, es que no son firmes en el sentido tradicional que se habla, porque no pueden garantizar la potencia en las horas de pico, pero lo que sí tienen es que son confiables en el mediano plazo. O sea, ahora después lo vamos a ver, pero la eólica y la solar no son despachables. O sea, uno no puede tener de una central solar o de una central eólica la potencia que quiere en determinado momento, porque eso va a depender del recurso. Entonces, eso hace que no sean confiables en el cortísimo plazo. Yo puedo tener un parque eólico hoy y sé que ahora está soplando el viento, tengo energía, pero capaz que dentro de 5 o 6 horas esa potencia que estaba produciendo desapareció. Ahora, lo que sí, los parques eólicos y parques solares son muy confiables si uno toma plazos medianos a largos. O sea, si usted toma 3, 4 meses o un año, seguramente ese parque eólico, ese parque solar va a dar un paquete de energía anual totalmente confiable y repetitivo año a año. Y esta característica es opuesta a las hidroeléctricas tradicionales. Entonces, yo lo que puedo asegurar es que hay un matrimonio entre las eólicas o las solares fotovoltaicas con las hidroeléctricas, que es una combinación ideal que brinda potencia, confiabilidad y energía firme. O sea, si yo tengo una hidroeléctrica de embalse, sé la energía que tengo hoy, la que voy a tener mañana, la potencia que voy a disponer dentro de 3 o 4 meses, pero si viene una sequía que me pasa la duración del embalse, yo no tengo esa confiabilidad. Entonces, la confianza en el largo plazo en una y la confianza en el corto plazo de la otra, los hace esa combinación ideal. Como América Latina tiene un gran desarrollo hidroeléctrico, creo que está garantizado un gran desarrollo tanto de eólica como de fotovoltaica. Y como decía hoy, el pequeño Uruguay, que tiene 180.000 kilómetros cuadrados y solo 3,5 millones de habitantes, y tiene además una carencia total de combustibles fósiles y un mercado eléctrico de pocos más de 11.000 gigavatios hora, es un buen ejemplo de lo que puede ser el futuro de América Latina. ¿Todo claro por ahora? Bueno, vamos a poner un poco el contexto histórico de Uruguay para ver por qué hicimos esa transformación. En el año 82, estamos remontando casi 40 años para atrás, Uruguay había terminado todo su desarrollo hidroeléctrico posible. O sea, Uruguay es un país pequeño, no había capacidad para poner
más hidroeléctricas. En el año 82 se terminaron de colocar 1.535 megavatios. En aquella época, en años hidroeléctricos medios, la producción hidráulica duplicaba la demanda. Y este desarrollo hidroeléctrico se hizo con un socio, que era Argentina, en el cual hay alguna central que es binacional, y lo que se hacía era, si sobraba energía, se le vendía a Argentina. Para estas hidroeléctricas se contaba con un respaldo de 330 megavatios térmicos. Y había una interconexión con Argentina a través de esas centrales hidroeléctricas binacionales que permitía incluso intercambiar toda la demanda. O sea, la capacidad de interconexión con Argentina era equivalente a la demanda de Uruguay. O sea, uno podía decir, si no tengo energía en Uruguay, la puedo traer toda a Argentina. Y también pasaba que la demanda en aquella época crecía del orden del 3,5% anual, lo que significa que si uno deja pasar 20 años, eso se duplica. Yo creo que ahí Uruguay, que era un país eminentemente hidroeléctrico, nos dormimos un poco en los laureles. Dijimos, no, con esto no vamos a tener nunca más problemas energéticos. 10 años después, en los años 90, Argentina tuvo una revolución energética, como tuvo casi todo el mundo en general, cuando los mercados se dividieron, cuando las empresas eléctricas se descompusieron en su integración vertical. Pasó acá también en Colombia. Bueno, pero eso en Argentina trajo precios de generación térmica muy bajos y hubo una decisión explícita, no explícita, que tomó Uruguay, nadie lo escribió en ningún lado, pero se fue dando, de que el respaldo térmico uruguayo para las hidroeléctricas estuviera del lado de Argentina, bajo la forma de contratos de potencia con energía asociada. A consecuencia de esto, después de los 90 y hasta prácticamente 2005, 2010, no se instaló ninguna central de respaldo térmico para la generación hidroeléctrica uruguaya. También en aquella época Uruguay, con la moda de los marcos regulatorios, la liberación de los mercados que comenzó en Inglaterra en el gobierno de Margaret Thatcher, también creó una ley de marco regulatorio eléctrico similar a la que existía en Argentina. Y yo creo que el objeto de esta ley de marco regulatorio era facilitar los intercambios. En Argentina en el 2001 ocurrió una crisis, como ocurre cada tantos años en Argentina, y llevó a que para fines del 2004 todos los contratos que tenía Uruguay con Argentina desaparecieron. Entonces Uruguay se encontró, como se dice allá, con la soga al cuello, en una situación apurada y tuvo que salir a resolver sus problemas de respaldo, justo cuando comenzaba a subir el precio internacional del petróleo y cuando el crecimiento vegetativo de la demanda ya había absorbido la producción hidroeléctrica media. O sea, en ese momento Uruguay empezó a poner centrales térmicas de apuro, pero que era una solución cara. Entonces, en situación de emergencia, se realizaron inversiones en generación térmica para resolver el déficit de generación y se comenzó a estudiar posibilidades de las energías renovables no convencionales. Se estudió la biomasa, la solar fotovoltaica, la mini hidro y la eólica. Pero la verdad es que si le preguntaban a alguien vinculado a la generación en esa época, parecía que Uruguay estaba condenado a ser un país cada vez más térmico. Ahora, ¿qué pasaba? Sobre todo con la eólica, ¿no? En el año 2005, ¿qué era lo que había en el mundo en ese momento? Bueno, en Europa se comenzaba a comercializar en forma masiva equipos con tecnología de control de potencia por velocidad y paso variable. Antes del 2005, los aerogeneradores no tenían esta característica y la verdad que eran bastante incómodos para integrar a un sistema eléctrico. Pero tanto Alemania, España y Dinamarca habían avanzado en la tecnología de generación eólica. Tecnología que se basaba en la electrónica de potencia y que permite producir energía de buena calidad fácilmente inyectable a la red, sin distorsionar el sistema eléctrico, y permitió aumentar el tamaño de los aerogeneradores, aumentando a su vez el potencial eólico de una región. En Uruguay comenzamos a relevar el potencial eólico. Primero la universidad hizo cálculos numéricos,
pero la verdad que no se convencía. Sin embargo, aprovechamos que en ese momento se estaba expandiendo la red de telefonía celular y empezamos a colocar puestos de medida a 100 metros de altura en casi todo el país. Y rápidamente observamos que el potencial era enorme y que a razón de colocar 1 megavatio cada 30 hectáreas, en los 12 millones de hectáreas que tenía Uruguay destinados a la ganadería, cabrían del orden de 400.000 megavatios. O sea, un número que es para las necesidades de Uruguay casi, como decir, infinito. En el año 2007 se realizó una primera licitación para 20 megavatios de energía eólica como un testigo, ¿no? Para 20 megavatios de biomasa y 20 de mini hidro. Todavía la fotovoltaica no parecía que en Uruguay tuviera muchas posibilidades. En esta subasta se adjudicaba al menor precio y se le aseguraba al participante un contrato de compra de energía durante 20 años. O sea, el que ganaba decía el precio que tú pusiste te lo aseguramos durante 20 años. No hubo ofertas de mini hidro, era esperable, Uruguay no tenía más capacidad hidroeléctrica. Se adjudicaron 20 megavatios de eólica a $92 el megavatio hora, un precio que en aquel momento, con el valor del petróleo del momento, la térmica estaba en el orden de los $140. Entonces era un precio bueno y competitivo. Se adjudicaron también 20 megavatios de biomasa, esta vez a $108 el megavatio hora. En paralelo, la empresa estatal de energía construyó en cooperación con el gobierno de España un parque eólico de última tecnología de 20 megavatios para analizar el desempeño y la adaptación a los sistemas interconectados de la generación eólica. Para el año 2010, y ante lo satisfactorio de estas experiencias realizadas, se lanzó una nueva subasta, esta vez para 3 parques eólicos de 50 megavatios cada uno, con contratos de compra de energía a 20 años. Esta vez el resultado fue de $85 el megavatio hora. En el 2011, ustedes ven la carencia, que forma rápida, ¿no? Se repitió la subasta de 3 parques eólicos de 50 megavatios, cada uno también con contratos de compra a 20 años, y el resultado fue $63 por megavatio hora. Pero las ofertas que se habían presentado alcanzaban los 850 megavatios, y las más caras de esas ofertas superaban los 100 megavatios hora. Cuando se disponía a realizar una nueva subasta, estamos hablando del 2011, esta vez iba a poner 450 megavatios, los oferentes no adjudicados dijeron que estaban dispuestos a realizar los parques al precio del ganador, de $63. Entonces se cambió el procedimiento de subastas y se llamó adhesión, lo que sería algo parecido al feed-in tariff que se usaba en Europa, entre los participantes que habían estado en la licitación anterior y a ver quién estaba dispuesto a hacer parques al precio adjudicado. Y en febrero del 2012 se adjudicaron ahí 13 parques de 50 megavatios. Al mismo tiempo y tomando como precio de referencia el propio Estado, empezó a hacer sociedades anónimas y fideicomisos para construir, bajo la forma de sociedades de participación pública-privada, otros 400 megavatios en forma de parques de 70 megavatios. Bueno, hoy hay 1.484 megavatios eólicos instalados, hay además 250 megavatios de biomasa, de los cuales 200 son de cogeneración, hay unos 230 megavatios de fotovoltaica que se fueron instalando después de la eólica, la generación hidroeléctrica media alcanza al 60% de la demanda, las renovables no convencionales al 53% de la demanda. En años hidrológicamente medios se puede exportar un 13%. La energía térmica que ha instalado 1.150 megavatios cumple una función absolutamente de respaldo y en un caso de extrema sequía podría abastecer hasta el 25% de la demanda. O sea, la generación térmica en Uruguay pasó a ser como un generador diésel de emergencia para el sistema. En principio, estas renovables no convencionales desplazaron a la generación térmica, pero luego podrán cubrir el crecimiento de la demanda. Bueno, ¿cuáles son las causas de este éxito que se vio con las energías renovables en Uruguay? La primera es la reglamentación, es algo que es muy importante, después voy a volver a hablar de ella, pero dentro de la ley del marco del mercado eléctrico mayorista, del marco regulatorio, hay un artículo que es fundamental y que seguramente quienes lo redactaron
no preveían la importancia que iba a tener. Es más, yo creo que este es un artículo que lo hicieron para satisfacer de repente necesidades de ecologistas. Entonces, dice así: si en virtud de directivas de política energética se dispone que la compra de parte del suministro de los participantes consumidores o un determinado tipo de participante consumidor se cubra con energías renovables no convencional, se realizará una licitación pública internacional a fin de adjudicar un contrato especial para la instalación de la generación con dichas energías. La licitación se realizará con un modelo de pliego y contrato formulado por el regulador y bajo su supervisión. Acá habla de contrato especial para energías renovables, porque el mercado eléctrico uruguayo es un mercado de potencia, de contratos de potencia, y las energías renovables no tenían, como dije hoy, una potencia clara. Entonces se les llama especiales porque estos contratos no tendrían que tener potencia asociada. Y después, en otros puntos, se dice que en el caso de un distribuidor, el costo de dicho contrato especial será considerado trasladable a tarifas. Y esto también es fundamental, porque si uno deja a un inversor privado que arriesgue a hacer un parque eólico o solar o una tecnología, pero que precisa un contrato de 15 o 20 años de plazo, seguramente no lo va a hacer porque va a tener el temor de que un cambio tecnológico lo deje descalzado. Entonces, cuando se hace esto, el que va a pagar finalmente si hay un problema tecnológico va a ser la demanda. Entonces, el precio de esos contratos se puede trasladar directamente a la demanda. Bueno, la otra causa del éxito fue la tecnología. Justo Uruguay entró en un momento que había una madurez tecnológica de los aerogeneradores y que la solar fotovoltaica comenzaba también a tener una madurez importante. Yo, como decía hoy, los aerogeneradores equipados con control de potencia por velocidad variable y pasividad producen energía de gran calidad que puede introducirse en los sistemas eléctricos sin inconvenientes y reducen los esfuerzos de los equipos, lo que permite aumentar el tamaño de estos y en consecuencia la eficiencia y por lo tanto significa un aumento de potencial eólico de un sitio. Como la velocidad variable se logra con electrónica de potencia, también se mejoran los servicios de control de energía reactiva. Los inversores de corriente continua a corriente alterna que equipan los aerogeneradores modernos y las plantas fotovoltaicas producen energía de gran calidad. Esto acá quería aclarar algo muy simple. Los primeros aerogeneradores eran con máquinas sincrónicas, generadores sincrónicos, que giraban a la frecuencia de la red como lo hacían todas las máquinas convencionales. Como el recurso eólico o el solar es muy variable en el corto plazo, se da en forma de ráfagas o en forma de que se cubre el sol o no se cubre el sol con nubes. Esto era muy variable y estas variaciones se transmitían en la potencia que producían los molinos o los paneles solares, y esto se transmitía en energía de mala calidad porque cambiaba la tensión y además eran esfuerzos en los equipos. Imaginemos esto. Si estamos remontando una cometa y viene una ráfaga de viento, vemos que la cometa tiende a subir y el hilo tiende a tenderse. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, le aflojamos el hilo para que la cometa remonte vuelo. Y si la ráfaga de viento baja, recogemos el hilo. Con eso que logramos, bueno, primero que los esfuerzos en la cometa y en el hilo disminuyan, o sea, lo dejamos ir. Bueno, lo que hacen los aerogeneradores con velocidad variable es que si viene una ráfaga fuerte, ellos, en lugar de aumentar la potencia que producen, aumentan su velocidad de giro y ese exceso de potencia queda almacenado en forma de energía cinética y cuando baja la ráfaga se descarga. Bueno, eso Uruguay lo encontró en el momento justo. Después, otra causa del éxito es lo que yo explicaba hoy, el fenómeno de complementación con la generación hidroeléctrica. Un fenómeno hidrológico tiene una frecuencia mucho menor que los fenómenos eólicos. O sea, las sequías pueden venir cada 5, cada 6, cada 7 años. Las sequías de viento o de sol pueden ocurrir todos los días, pero van a durar horas o a lo sumo algunos días, y no meses como ocurre con las sequías hidrológicas.
Para evaluar un recurso hidráulico se necesitan 30 años de medida. Para evaluar un recurso eólico o solar alcanza con un año. Los embalses de las hidroeléctricas las hacen muy confiables en el corto plazo, pero poco predecibles en el largo plazo. Los parques eólicos y solares son muy confiables en el mediano plazo, pero poco predecibles. Entonces, como decía hoy, esto los hace intrínsecamente complementarios, lo que aunado a la flexibilidad de operación de las hidroeléctricas convierte a ambas formas de generación en un matrimonio ideal. Yo me animo a decir, en dar una regla de pulgar o regla de oro, como dicen los americanos, un sistema eléctrico puede soportar sin problemas de gestión tanta energía renovable no convencional como potencia hidráulica tenga instalada. Esta regla se justifica claramente en la capacidad de la hidráulica de cubrir las variaciones de las energías renovables no convencionales. Y esto coloca a toda Sudamérica en forma muy buena. Bueno, en Uruguay tenemos 1.500 megavatios hidráulicos y 1.500 megavatios eólicos. En Colombia creo que tenemos del orden de 8.000 megavatios hidráulicos, así que podríamos tener sin ningún problema esa cantidad de energía renovable no convencional. Ahora, esta experiencia de Uruguay a escala industrial de las energías renovables trajo la caída de algunos mitos. Y yo les quiero decir que cuando empezamos con esto en 2005, las autoridades decían, bueno, está, pero con las renovables no vamos a solucionar el problema. Tenemos un problema grave de suministro. Pero decía el presidente de la Cámara de Industrias en aquel momento, no vamos a pretender que sea la solución al problema energético del país, pero sí que colabore a resolverlos. Sin embargo, les puedo asegurar que las energías renovables resolvieron totalmente el problema energético que tenía Uruguay. Bueno, ¿cuáles son los hallazgos que encontramos en Uruguay? Primero, aquello de que la energía eólica o solar era de mala calidad y que solo podía introducirse en forma parcial o marginal. O sea, uno se paraba en aquella época en Alemania o en España, veía que el porcentaje de la eólica era 3, 4, 5%, 7% en el caso de España. Pero claro, eso era porque el mercado era muy grande. Y uno decía, bueno, ¿cómo vamos a pasar esos porcentajes? También se decía que se trataba de una forma de generación muy costosa. También se decía que las variaciones de potencia horaria eran muy bruscas y que las hacían ingobernables. Es más, todavía hoy se las mal llama energías intermitentes, cuando en realidad el verdadero nombre o el más adecuado sería variables pero persistentes, porque las variaciones son lentas. Se decía que siempre precisaban gran cantidad de respaldo firme, porque por cada megavatio eólico que se instala era necesario instalar un megavatio térmico y de funcionamiento muy flexible, como podían ser turbinas de gas o motores. Y bueno, y esto es porque no se consideraba que podía existir sinergia entre la eólica, la solar y la hidráulica. Por eso era que en aquellos sistemas que solo eran de potencia firme, se las menospreciaba. También se decía que consumen gran cantidad de red de transmisión, que eran uno de los problemas que iba a haber, era que no había red de transmisión para poder evacuar esta energía. Dicen, como el factor de capacidad oscila en la solar el 20% y en la eólica no puede ser más del 50%, seguramente las redes eléctricas no se utilizan en forma eficiente. Bueno, sobre la calidad de la energía producida, ya hablé recién, con las nuevas tecnologías han resuelto por completo el problema de calidad de la energía. Y yo hoy di el ejemplo de las variaciones del viento y cómo eso se traduce en variaciones de la velocidad de giro de los aerogeneradores. En el caso de la fotovoltaica hay algo similar con la variación de temperatura. O sea, si viene una nube y tapa el sol y la producción cae bruscamente de un parque solar, la electrónica de potencia permite bajar la temperatura del panel solar y que la pérdida de potencia sea lo más suave posible. Otro mito era que se trataba de una forma de generación muy costosa, y eso era cierto al principio.
Tanto los generadores como los paneles fotovoltaicos tienen un gran y costoso trabajo de investigación y desarrollo, pero a diferencia de las energías convencionales, se componen de materiales comunes. Pero lo cierto es que tanto las nubes como el viento no son de generación espontánea, sino que avanzan en forma de ondas. Entonces, cuando uno empieza a tener los parques con una cierta dispersión geográfica, la mayor probabilidad de producción esperada de un parque para la siguiente hora es la producción de la hora anterior. O sea, lo más probable es que un parque solar o un parque eólico o el conjunto de los parques eólicos mantengan la producción para la siguiente hora. Por eso yo decía que en lugar de intermitentes hay que llamarlas variables persistentes. Que siempre precisaban una gran cantidad de respaldo firme. Si bien las energías renovables no poseen la firmeza en sí mismo como se las conocía antiguamente, ya que no pueden responder a un requerimiento del despacho de cargas, al tener un costo variable muy bajo y cuando hay recursos, desplazan a las fuentes convencionales. O sea, si hay viento y hay sol, seguramente estoy ahorrando recursos de una fuente convencional. Entonces, esto hace que las convencionales se conserven para cuando el recurso variable no esté disponible. En definitiva, mejoran la confiabilidad del sistema y reducen la necesidad de potencia firme. O sea, dicho en otras palabras, si yo considero el sistema completo de hidroeléctricas, eólicas, fotovoltaicas, todo el sistema actúa como batería. Si me está sobrando viento o me está sobrando sol, seguramente estoy guardando agua, y cuando me falte viento y agua y sol, voy a usar esa agua. O sea, la mejor batería que existe, o la más competitiva que existe en este momento, es el propio sistema que esté integrado por energía hidroeléctrica. Que consumen grandes cantidades de redes de transmisión. Bueno, una primera cosa es que tanto la eólica como la solar suelen ser complementarias. Obviamente la solar tiene su mayor producción al mediodía y de noche no está. La eólica, por un problema de estabilidad de las masas de aire, tiene mayor producción en la noche. Pero por otra parte, esto ya lo voy a adelantar, las redes de transmisión están diseñadas con normas antiguas, que no es que estén mal, pero que tienen más de 70 años de operación y que son muy estrictas y se diseñan para que las redes tengan un límite de funcionamiento a 30 grados de temperatura ambiente, radiación solar equivalente a la del mediodía y viento nulo. ¿Y esto por qué? Bueno, porque el momento más comprometido de una línea aérea de transmisión es cuando no tiene ningún tipo de refrigeración y está sometida a la radiación solar. ¿Por qué? Porque el límite es un límite mecánico, que es un límite térmico en la temperatura, y se transforma en mecánico porque la temperatura dilata la línea y aumenta la flecha. Entonces, están diseñadas para un límite de corriente determinado en función de la temperatura que puede llevar el conductor. Pero si ponemos la refrigeración que produce el viento, vamos a encontrar que un viento de 5 metros por segundo multiplica por 2 la capacidad de la línea. Y esto lleva a que en realidad nosotros estemos usando las líneas de transmisión casi al 10% de su capacidad, o en el 95% la estamos usando en forma sobrada. Entonces hay un concepto que también hay que hacer un estudio sistémico, y es que hay que operar las líneas con lo que se llama cargabilidad dinámica. Es decir, no por su límite de diseño, sino por el límite que las condiciones ambientales le imponen en cada momento. Bien, para finalizar, ¿qué hay que hacer para adaptar un mercado eléctrico a las energías renovables? Una breve descripción. Todo mercado eléctrico, como cualquier mercado, el eléctrico tiene una oferta y una demanda. La característica singular es que instante a instante la demanda tiene que ser igual a la oferta. Esto implica que debe haber un director de despacho, que es el centro del control del sistema, que debe ordenar las unidades de generación, y lo hace en orden de costos de producción para satisfacer la demanda. Pero instante a instante lo que genera tiene que ser igual a lo que se consume. La demanda presenta variaciones con ciclos diarios, semanales y mensuales, y el director de despacho debe prever esas variaciones para cubrirlas en forma adecuada. O sea, él debe saber mañana con qué generadores voy a contar y qué es lo que tengo que poner.
Las unidades convencionales son ordenables, son despachables. En cambio, las renovables no convencionales, la eólica y la fotovoltaica, están diseñadas para obtener instante a instante la mayor energía posible de acuerdo a la disponibilidad instantánea del recurso. Esto las hace que no sean despachables, a menos que las asociemos con baterías de acumulación de energía. Y esa es una sociedad que por el momento no es económicamente competitiva. Esto hace que el director del despacho deba considerar a las renovables no convencionales como una demanda negativa. A la demanda total le debe restar lo que van a producir las no convencionales. Ahora debe cubrir una demanda neta resultante de esa resta. Y la debe cubrir con las unidades convencionales, con las despachables. Así como el despachante debe prever la demanda, ahora debe prever también la generación de las renovables. La previsión de producción individual de cada parque tiene mucha más incertidumbre que el conjunto de parques, pero si hace una producción del conjunto, eso es mucho más sencillo. De vuelta, ¿por qué hay que hacer un análisis sistemático del sistema eléctrico y no unitario? Habrá momentos en que las variaciones de la demanda y de las energías renovables no convencionales vayan en el mismo sentido y van a disminuir las variaciones de la demanda neta, pero habrá momentos en que las variaciones se superponen. Por ejemplo, de noche, al atardecer, el sol baja y la demanda tiende a subir. Entonces, es una demanda ahora más variable. Es por eso que la integración de las renovables no convencionales exige más flexibilidad de las máquinas convencionales. En general, las grandes hidroeléctricas son flexibles y las convierten en los mejores socios, como decía hoy. Se suele decir que, bueno, eso es lo que había comentado. Las térmicas más económicas que existen, en cambio, son las grandes unidades de turbovapor que funcionan con combustibles pesados o con carbón. Y estas no son flexibles, por lo tanto no son adecuadas para integrar renovables. Las térmicas que presentan más flexibilidad son los motores y las unidades de turbogás que funcionan con combustibles livianos. Es por eso que un futuro 100% renovable es alcanzable para cuando se desarrollen en forma competitiva sistemas de almacenamiento. Pero mientras tanto, el puente para transitar ese camino es el gas natural, porque el gas natural permite térmicas con mayor flexibilidad. Paréntesis, en el caso de España, en el caso de Colombia, creo que hay suficiente hidroeléctrica como para darle flexibilidad al sistema y que vamos a requerir muy poca térmica. Bueno, esto es lo que yo había hablado hoy, cómo varía, está puesto de julio hasta julio, en todo un año, cómo varían los picos de máximo demanda y los picos medios. Ahora, en cambio, si yo agarro un parque eólico y voy acumulando a lo largo del año los momentos que tuvo más potencia o menos potencia, tengo una curva de este tipo, lo que se llama curva de excedencia. Esto no sé qué es, salió mal. Si uno expande la distribución de los parques eólicos, esa curva de excedencia se va aplanando. O sea que cuando uno empieza a considerar un conjunto de parques, como que aumenta la firmeza porque se van compensando un parque con otro. En las solares concentradas tenemos esta curva, que claro, la mitad de las horas del año son nocturnas y la mitad el mediodía es donde tenemos más potencia. A medida que los parques eólicos y solares se distribuyen en una región, aumenta la uniformidad de su producción, la confiabilidad de un conjunto de parques es mucho mayor si lo analizamos en su conjunto que si lo hacemos en forma unitaria. Y yo lo que insisto siempre es que aunque se le pida confiabilidad y previsión, los estudios que tienen que hacerse en forma sistémica. Y si esa demanda la queremos cubrir con energías renovables, vamos a encontrar que seguramente superponemos una curva como la otra. Con la otra vemos que si instalamos más potencia que el pico máximo de demanda, estaríamos con exceso de energía. Y como vemos acá, solo con renovables no convencionales podríamos cubrir aproximadamente la mitad de la demanda, que es más o menos lo que está ocurriendo en Uruguay ahora. Si no hay almacenamiento y no queremos que haya derrame, no podemos instalar más megavatios de energía renovable convencional que la potencia media del sistema.
Esto en Colombia es del orden de 8.000 megavatios y la penetración máxima sería del orden de 40%, lo que está muy bien si tenemos en cuenta que con las hidroeléctricas de hoy se superan el 60%. Es decir, perfectamente es alcanzable en Colombia un 100% renovable. Y lo que yo decía al principio, que si escalamos los números de Uruguay, llegamos a valores muy similares. Bueno, esto simplemente quería comentar que el CAPEX y el OPEX entre una convencional y una renovable, las renovables tienen un CAPEX muy alto, 5 o 6 veces para la eólica y 4 veces para la fotovoltaica respecto de la convencional, pero el OPEX es muy bajo y de ahí surge la necesidad de que las renovables solo son factibles si consideramos contratos de largo plazo. Bueno, el caso esto ya la ley del Uruguay, el problema de la transmisión eléctrica, simplemente poner como ejemplo en Uruguay que en el 2009, cuando se pensó instalar eólica, se dijo, bueno, la energía, las redes de transmisión alcanzan para 500 megavatios, no más. Sin embargo, cuando se aplicó la cargabilidad dinámica del sistema, se pudieron colocar 1.500 megavatios sin ningún problema. O sea, la cargabilidad dinámica del sistema significa que el operador de la red tiene que operar la red en función de su límite térmico y no del límite de diseño. Bueno, algunas pautas para la transición exitosa hacia una matriz renovable. Se requieren contratos de largo plazo, de al menos de 15 años. Yo diría que sería mejor 20, pero los contratos tienen que ser trasladables a tarifa. Las renovables están diseñadas para sacar el máximo provecho del recurso, por lo tanto, no se les debe exigir servicios auxiliares que requieran que estén limitadas en su producción. Por ejemplo, la corrección de baja frecuencia, que lo pueden hacer, pero si se pide eso, se le debe pagar. No se debe exigir compromisos diarios de generación de energía mínima a producir. Se las debe considerar en su conjunto y no en forma unitaria. Es decir, el operador del sistema debe hacer estudios sistémicos de la previsión de producción en el corto plazo y la confiabilidad en el mediano plazo. Repito, el análisis del aporte a la confiabilidad debe ser sistémico y no unitario. Las convencionales que acompañan la transición deben ser flexibles, o sea, hay que olvidarse de las centrales de carbón o las de turbovapor de fuel pesado, incluso de las nucleares que son fijas. El operador del sistema debe aplicar criterios de cargabilidad dinámica de las redes. Y con estas pautas seguramente Colombia y cualquier país de Sudamérica puede hacer una transición energética exitosa en forma rápida y segura. Y bien, esto era todo. Muchas gracias. Tenemos tiempo para 3 preguntas. La primera. 1 acá. 2 allá y 3 el señor de este lado. Excelente, muchísimas gracias. No, muchas gracias. Yo quiero hacerle 2 observaciones. La primera de todas ellas es que ustedes tienen una orografía muy diferente a la que nosotros tenemos. Eso es verdad. La serranía más alta que ustedes tienen se llama Los Caracoles y no tiene sino 500 metros de altura. Es en donde está 380 metros. 380, bien. Entonces, allá es totalmente plano y obviamente el patrón de viento es prácticamente expandible a todo el país. Yo dije una frase que es a 100 metros de altura en Uruguay, el viento es bueno en todos lados. Exacto. Entonces, eso hace una diferencia muy importante con países que tenemos orografía, pero eso es un factor muy indicativo para una región del país como es La Guajira, que presenta un patrón similar al de ustedes. Es así. Eso hace la diferencia. En segundo lugar, yo quisiera comentar… Perdón, en cuanto al solar no hay esa diferencia, no, porque la orografía ahí no tiene problema. Bueno, el otro factor, bueno, yo creo que sí. Yo creo que bueno, sí, porque la nubosidad es el factor que nos va a alterar el problema. La nubosidad. Bien, sí. Bueno, pero por otro lado yo quiero hacerle énfasis. Casualmente me estaba acordando que yo lo entrevisté a usted el día, aquí tengo la fecha, era usted en esa época gerente del área de generación. Es verdad. ¿Cierto?
¿Qué fecha fue esa? La tengo aquí, el 2013. 2013. Sí. Usted estaba en la gerencia de generación de la UTE. Hacía de la UTE, hacía ¿Cierto? Y estaba 25 Casarabilla, años y estaba Casarabilla de presidente. de presidente. Bien, pero yo le quiero hacer otra observación. Ustedes tienen la UTE. Y la UTE es un sistema prácticamente integral, integrado verticalmente. Y eso hace una diferencia sustancial con Colombia, porque aquí nosotros tenemos un mercado regulado de manera diferente. A mí me parece que ese es un factor de consideración. Estoy de acuerdo. Y la otra cosa que a mí me parece muy importante, y gracias por haberlo puesto tan claramente, es la necesidad de considerar no el parquecito aquí, el parque solar allá, sino que hay que verlo de una manera sistémica, integral, como lo hicieron los daneses en el estudio que hicieron para ustedes 2 años antes allá en el Uruguay. Pero, bueno, eso era realmente muy complacido con su presentación. Bueno, muchas gracias. Segunda pregunta, por favor. Sí, muchas gracias. Preguntarle al expositor, además de felicitar su ponencia, sobre la alusión que hace a la cooperación que hubo entre España y la empresa estatal de Uruguay de energía eléctrica, habida cuenta de que se conocía en América Latina como una fortaleza el sistema eléctrico público de Uruguay. Preguntar por el aspecto de la propiedad, cómo ha evolucionado el tema de la propiedad entre lo público estatal y la inversión privada en esa transición que se ha venido dando de las energías fósiles a las energías renovables, y muy específicamente con el comentario que hace de la cooperación de España a la empresa estatal uruguaya. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, le voy a contestar algo también a la pregunta anterior. Es cierto que Uruguay tiene una empresa pública muy importante, pero debería manejarse dentro del derecho privado. Lo que ocurre en Uruguay, la función de UTE, porque tiene separada la generación de la transmisión, es que el tema de energías renovables, UTE se transformó en un comprador único. Pero eso no necesariamente tiene que ser una empresa pública, eso podría ser una empresa estatal. Sin ir más lejos, hoy la confiabilidad en el sistema colombiano no la hace el gobierno, es el gobierno el que da la subasta de confiabilidad y que después reparte los beneficios. O sea, podría existir un ente que no necesariamente sea la UTE, sino que tiene que ser un administrador del mercado, que es el que manda a hacer las compras de energías renovables y la distribuye. Y en lo que decís de Uruguay y España, es cierto, hubo una colaboración. El parque ese de 20 megavatios, la mitad de esa inversión fue una donación del gobierno de España. En aquel momento Uruguay tenía una deuda con España y se agrupaban fases, y España le dijo, bueno, si ustedes me compran material español por esta cantidad de la deuda y lo pagan, yo la deuda anterior se las perdono. Se llama condonación de deudas. Y ahí Uruguay eligió en ese momento por qué no nos ayudan con la energía eólica. España, junto con Alemania, estaba muy bien en ese momento en energía eólica y nos ayudó con eso. Y en cuanto a la propiedad, yo te diría que el 70%, bueno, no, los parques eólicos son 1.500 megavatios en números redondos, 150 megavatios son de la empresa pública, estatal. Después hay del orden de 500 megavatios que son fideicomisos con participación pública-privada y que son propiedad de pequeños ahorristas, o de las AFAP, que son los fondos de pensión de Uruguay. Y después hay otros 500 megavatios que son 100% privados, pero lo que tiene asegurada a través del Estado es la compra de esa energía. O sea, es como que existe un ente regulador grande que es el que compra la energía y la distribuye. ¿Está claro? Listo. Por favor, la última pregunta. Por acá. En la última parte de su intervención habló que la capacidad hidroeléctrica que ya hay en Colombia, que daría como la capacidad para que incluyeran más
energías no renovables, pero no convencionales, si lo pudiera un poquito más profundizar para entenderlo. Bueno, yo lo que trataba de decir es que, tomando el ejemplo de Uruguay, uno puede instalar tanta energía renovable no convencional como tenga hidroeléctrica sin tener problema de gestión. ¿Cuál es el problema de una renovable no convencional? Bueno, que de repente, o sea, yo digo que son variables persistentes. De repente hoy tomamos al mediodía de Uruguay y hay 1.500 megavatios de eólica y los 1.500 están al máximo. No se van a caer de golpe, pero sí puede suceder que a lo largo de 10 horas esos megavatios bajen a cero. O sea, es mucho peor que si una central térmica grande se cae de golpe, porque eso instantáneamente produce. Los parques eólicos y solares si van a disminuir su potencia, lo van haciendo lentamente. Y esto permite que las hidroeléctricas lo vayan reemplazando. Entonces, esa es la combinación. Entonces, por eso yo digo que seguramente en Colombia entrarían 8.000 megavatios de eólica y solar sin problemas de gestión.